Con relación a la asepsia y antisepsia quirúrgica, el objetivo principal es la de transmitir una experiencia personal del manejo de la asepsia y de la antisepsia quirúrgica, que es un pilar fundamental de todo éxito en cualquier tipo de cirugía, ya sea menor o mayor. Para ello tenemos que hacer algunas definiciones y debemos definir, por ejemplo, qué es la esterilización, que es el acto por el cual se elimina o se disminuye la carga de gérmenes que contaminan a un elemento de uso quirúrgico o a un ser vivo. Cuando se habla de un elemento quirúrgico es una pinza y cuando se habla de un elemento vivo está relacionado al paciente o al cirujano. De acuerdo a la forma de realizarla y sobre quién se practica, ya sea sobre seres animados o elementos inanimados, se divide en asepsia y antisepsia. La asepsia es la destrucción total de gérmenes o microorganismos a través de la acción de un factor físico. Por ejemplo, lo que nosotros acá proponemos, habiendo varias formas de hacerlo, pero uno lo que tiene experiencia es el manejo del calor seco en forma de aire seco, como es el uso de la estufa, colocar a 150 grados o 170 grados durante una hora, o bien a 180 grados durante 45 minutos, y produce la destrucción de gérmenes, total de gérmenes, o en forma de calor húmedo a alta presión, como es el uso del autoclave, en donde se utilizan a 2 atmósferas, 125 grados centígrados durante 15 a 30 minutos, se produce también la destrucción de todos los gérmenes que contaminan a los elementos que se ponen dentro de la estufa. Produce la muerte de todas las bacterias y se utiliza para esterilizar, como verán ustedes, objetos inanimados, por ejemplo, instrumentos, campos operatorios, etcétera, etcétera. La antisepsia consiste en provocar la destrucción o la disminución de la carga de microorganismos contaminantes a través de sustancias químicas denominadas antisépticas o antisépticos, lo que se clasifican en dos grandes grupos, los antisépticos propiamente dichos y los desinfectantes. Los antisépticos propiamente dichos son sustancias que aplicadas a microorganismos lo hacen inocuo, ya sean matándolo o impidiendo su desarrollo o crecimiento. Es aplicable a tejidos vivos o seres inanimados como por ejemplo la povidona yodo, el peróxido de benzoilo y la clorhexidina. Generalmente esto, como dijimos anteriormente, se utiliza para aplicable a tejidos vivos y cuando nos referimos a tejidos vivos nos referimos a la piel del paciente donde se va a intervenir o bien las manos del cirujano que son las que van a intervenir en el área quirúrgica. Los desinfectantes son sustancias químicas que destruyen a los gérmenes impidiendo el desarrollo de una afección séptica. Debido a que son irritantes, son aplicables solamente a elementos inanimados. Es decir, que solamente son aplicados para hacer la desinfección de pinzas, por ejemplo, que son elementos inanimados. Como desinfectante, el de uso más frecuente, el más común y el de uso más extendido, el más conocido, tenemos como ejemplo al paraformaldehído. Una vez que tenemos idea general de cómo se manejaría la asepsia y la antisepsia quirúrgica, vamos a ver cómo se realiza la maniobra de esterilización de los elementos quirúrgicos. A efecto digamos, de encuadrar, de un mejor entendimiento posterior, nosotros clasificamos los elementos de uso quirúrgico en dos grandes grupos. Los resistentes a las altas temperaturas y se esterilizan con estufa, y los sensibles a las altas temperaturas y se esterilizan con paraformaldehído. Con referencia a los resistentes a las altas temperaturas y se esterilizan con estufa, están referidos a paños o campos operatorios, vestimenta, instrumental, toalla, clavo para osteosíntesis, alambres para ortopedia, etc. En cambio, los sensibles a las altas temperaturas y que se esterilizan con paraformaldehído, son aquellos elementos que, como su nombre, como habíamos dicho anteriormente, son sensibles a la alta temperatura y están representados por los guantes, por ejemplo, por los taladros, que tienen un gran porcentaje de plástico en su estructura que no puede ser sometida a la alta temperatura, las suturas de nylon, el látex para drenaje planos, elementos de plásticos como bombas para realizar el vacío, como la bomba de Envis, por ejemplo,
las pinzas de electrocauterio, etc. El paraformaldehído, con respecto a su origen y química, el formaldehído es un metanal, es un gas de origen sintético y se presenta en solución al 40% en forma líquida, que es lo que ustedes conocen habitualmente desde el primer año, tanto en anatomía, para conservar piezas quirúrgicas, como también en histología, para hacer la fijación de tejido. Es lo que se denomina normalmente formol puro, pero tiene la propiedad de polimerizarse fácilmente, transformándose en paraformaldehído. Cuando se transforma en paraformaldehído, se transforma en una forma sólida, en forma de comprimido de 500 miligramos, que por evaporación, acelerado, o a veces se puede acelerar un poquito por el calentamiento, origina el formaldehído, que es el agente antiséptico, que es un poderoso agente antiséptico. La acción germicida del paraformaldehído es un potente germicida, actúa contra toda clase de microorganismos, tiene una acción universal, inclusive contra las esporas. En contacto en forma gaseosa con el paraformaldehído, produce la destrucción de todos los microorganismos en 6 a 12 horas. Tiene un gran poder de penetración por ser gaseoso justamente, y pierde poca actividad ante la presencia de una materia orgánica. Es decir, de que es un buen agente germicida el paraformaldehído. El mecanismo de acción actúa sobre los grupos de aminos libres de las proteínas bacterianas, desnaturalizándolas, provocando su coagulación. Por el hecho de precipitar y coagular las proteínas, se comporta como un irritante local para la piel y la mucosa, y por lo tanto no pueden ser utilizados en seres animados. Solamente son utilizados en seres inanimados porque son sustancias altamente irritantes. Con respecto a la presentación, la forma líquida se presenta al 40% en la forma de solución de formaldehído, mientras que la forma sólida, el paraformaldehído, que consiste en la polimerización de la forma líquida, se expende en forma de tableta de 500 miligramos y se expende como tal, es decir, como comprimido de 500 miligramos. Ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, el envase y la pastilla formalina de 500 miligramos. Con respecto a las indicaciones y el plan de administración, para los objetos inanimados, únicamente colocando la tableta en recipientes en un ambiente cerrado, se crea una cámara cerrada en un recipiente de plástico, que son tan comunes en este momento, y los objetos deben estar secos. Las dosis aproximadas es de 1 gramo cada medio metro cúbico, y un comprimido de 500 miligramos esteriliza 250 centímetros cúbicos. Para acelerar muchas veces la acción, se somete a la acción térmica solar, o puede ser la acción de un foco de 100 watts a los recipientes, y de esa manera ese calor provoca un aumento de la eliminación de gases y facilita la acción antiséptica y acelera la acción antiséptica del paraformaldehído.